Mi nombre es Maxi, soy director de energía en Red Bee, tengo 36 años. De chiquito fui al colegio técnico y a partir de ahí empecé a enamorarme en esto de desarmar cosas, ¿no? Hacía punzones, martillos y todo el tiempo estuve ahí casi al borde de romperme todos los dedos. Y en ese momento fue donde encontré mi fanatismo de comprar herramientas. Hoy tengo un montón de herramientas que no uso casi nunca, pero las colecciono. ¿Sí? Fresadora, martillo neumático, todas cosas que habré usado una sola vez en la vida, pero me encanta y me apasiona. Y creo que tiene mucho que ver con lo que voy a contar a continuación, ¿no? Y para eso, lo primero que me gustaría es presentarles el dilema, ¿no? Que es ese problema que veo que es el de las mejores prácticas, ¿no? Muchas veces nos enamoramos como ingeniero que me gusta ser y apasionado por hacer las cosas bien, de hecho esto tiene que estar en el estado del arte de las cosas. Y es innegociable, tenemos que hacerlo bien. Y hay veces que eso en algún punto va en detrimento con todo lo que estas personas vienen charlando a lo largo de todo este día, ¿no? De, che, el producto está ahí en la calle y el cliente lo necesita ahora. ¿Cómo convivimos con esas mejores prácticas, no? Y aparte empieza a pensar con esto que contaba adelante, que me encantan las herramientas. Entonces, voy a hacer un mueble de madera y necesito una ingletadora, porque tengo que hacer un corta 45 perfecto. No lo puedo hacer con una caladora así, porque no me va a gustar el proceso. Y aparte le empiezo a echar la culpa a las herramientas que tengo y no cómo lo hice o mi capacidad nata, ¿no? Entonces empiezan a aparecer esta adoración de las herramientas que tenemos. Y llega un momento en la vida que te chocas con algo que es parecido a esto, ¿no? Es decir, che, es esta herramienta. Y es la mejor herramienta del mundo. En este caso es una especie de navaja suiza. Es un meme, claramente. Esta herramienta no existe. Y hay un montón de cosas, ¿no? que vienen como comentarios. Por ejemplo, tiene vuelos intergalácticos, casi perfecta, pero le faltan algunas funciones. Entonces empezás a decir, che, tiro todas las herramientas que tengo y empiezo a usar esto para todo, ¿no? Y es algo que yo hago típicamente, decir, che, no, es esto, es esta tecnología, vamos a usar esto con todo. Y decís, empezás a ser profeta, ¿no? En esta tierra y decir, yo, todos tienen que usar lo mismo y demás. Hasta que llega un momento en tu vida que pasa algo parecido a esto. Hay que colgar un cuadro, ¿sí? ¿Y qué haces con la herramienta que tenías atrás? No te sirve para nada en todo esto. Y es muy gracioso el detalle, pero esta es la cara que pondría mi novia en ese momento, ¿sí? O sea, es eso, vamos a estar acá muchas horas y este cuadro probablemente quede mal y probablemente en una semana se caiga. Pero bueno, esa es la confianza que me tiene. Pero para poder hablar en esos términos de cómo hay un vínculo entre esta herramienta y la arquitectura hexagonal, me gustaría invitarlos a que entiendan un poco bien de qué se trata y demás. Tiene un objetivo que persigue, que es poder desambiguar las responsabilidades de las cosas con las que trabajamos, tener un núcleo inmutable de dominio que sea el que a mí me permita exponer todo mi negocio, a eso poder empezar a sumarle capas y segregar responsabilidades para que eso en algún momento no se me desmadre y termine siendo algo inmantenible que muchos de nosotros nos hemos encontrado a lo largo de la vida del programador. Para detallar un poco eso, la idea es la siguiente. Esto arranca con un dominio muy claro. Pensándolo en microservicios, imagínense que tienen 3 o 4 clases que modelan este dominio y sobre ese dominio le vamos a poner una capa que se llama casos de uso. Esos casos de uso tienen toda la lógica de negocio o el algoritmo que va a cambiar el estado de ese dominio, que va a interactuar con eso. Ahora, para poder nutrir a ese dominio que está en algún soporte físico o en alguna dependencia, tenemos lo que son los puertos de salida, ¿sí? Que son capabilities que va a tener mi aplicación, donde va a decirle desde el punto de vista tecnológico hacia dónde lo voy a ir a buscar, ¿sí? Si es MySQL, voy a tener un adaptador para MySQL. Si es, creo que lo puse acá, si es REST, voy a tener un REST client. Pero en mi caso de uso sigue inmutable. O sea, yo no lo voy a alterar si el día de mañana quiero sacar una API REST y ahora poner una MongoDB. Y mi código puede evolucionar en la lógica de negocio también sin necesidad de que se altere el soporte. Y lo mismo
para el otro lado, que son los puertos de entrada. Yo puedo empezar a hacer que mi lógica de negocio y mi dominio, que está en algunos soportes, que los puedo cambiar sin que cambie la estructura de mi aplicación, los puedo empezar a dispersar en diferentes tecnologías. Puedo hacer que sean consumidos a través de una consulta HTTP o puede ser que eso sea consumido vía Kafka, por ejemplo, o empezar a escupirlo a frontends vía WebSocket. Pero bueno, esa es un poco la idea de lo que persigue esto. ¿Cómo se termina viendo eso en este video? Este es un microservicio que ahí arriba tenía todos controllers, que son todos los puertos de entrada. Tenemos todos los repositories, que son todos los puertos de salida. Tenemos otro ejemplo de otro repository, que en este caso es de Stripe. Después tenemos todas las interfaces, que son los puertos de entrada. Y tenemos todas las interfaces de los puertos de salida. Y también tenemos todos los casos de usos, que es toda la lógica de negocio. Y aparte tengo toda la configuración, todo el dominio. Este dominio es un dominio un poquito más grande. Y las extensiones. La navaja suiza. Pero yo quiero agarrar y cambiar algo y no tengo que tocar muchas cosas. O tengo, necesito un nuevo endpoint de negocio, toco 2 clases y ya está. 2 clases, una mancha más al tigre que le hace. Bien, aspectos positivos que tiene la arquitectura hexagonal. Tiene bajo acoplamiento y alta cohesión, quiere decir que todos los componentes tienen una relación lógica entre ellos y aparte no dependen mucho del otro, así que yo el día de mañana quiero tomar una decisión y cambiar uno por el otro, no pasaría nada. Tengo muchísima facilidad para probar lo que es mi lógica de negocio porque es algoritmo y no tiene nada que ver con tecnología, no tiene nada que ver con infraestructura, perdón. Tengo escalabilidad estructural, esto quiere decir que pueden venir 68 programadores, 10 años, cambiar la tecnología y yo sé que las cosas las voy a tener en el mismo lugar y que nadie le va a mandar un dedazo porque básicamente tenés todo este control. Y tengo mucho más control sobre las dependencias externas. Mongo no me va más o quiero cambiar, en este caso, de Stripe por otra cosa. Stripe es un proveedor de pago. Si yo lo quiero cambiar por Prisma, por ejemplo, o decidir, mi lógica de negocio sigue igual. Yo lo único que tengo que cambiar es el adapter de cómo me comunico con esa dependencia externa. Piénsenlo también por si quiero cambiar Keycloak de OutZero, lo podría hacer porque mi lógica de negocio sigue siendo la misma. En contraparte, tenemos los aspectos negativos, ¿no?, de tener esta arquitectura hexagonal. Es recontra complejo, muy complejo. Hacer un CRUD básico de tener un dominio, crear un elemento nuevo, borrarlo, modificarlo, hace que yo tenga que escribir mínimo 4 clases y 5 interfaces, ¿no? De 2 líneas, que son un insert y un delete. Hay veces creo que el insert y el update es la misma línea. La curva de aprendizaje para el equipo es bastante alta. Si el equipo no viene desarrollando o trabajando con este tipo de arquitectura, se va a perder y probablemente ponga cosas donde no las tenga que poner. Hay muchísimo riesgo de reingeniería. Estamos pensando colgar un cuadro con una navaja suiza y no tiene ningún sentido. Bueno, y la cantidad de artefactos y código que aumenta de manera exponencial, ¿no? Para seguir un poco con la charla, hay casos de éxito donde esto tiene sentido y casos de no éxito. El caso de éxito que les quiero compartir, si le tenemos que dar la navaja suiza a esta persona, fue haciendo un proyecto de Open API Banking. ¿Sí? Fue un proyecto en el cual tuvimos que crear muchísimos microservicios que tienen la lógica de negocio de un banco y eso había que exponerlo en muchísimos canales y había que exponerlo o eventualmente podría ser resuelto en varios países. Entonces, esa complejidad a la cual nos íbamos a llevar en algún momento nos hacía estar seguros de que la arquitectura hexagonal era algo que iba a tener sentido, porque ese proyecto iba a afrontar problemáticas de cambiarnos de base de datos o que la lógica de negocio sirva para diferentes países, entonces necesitábamos ese caso de uso bien desarrollado y necesitábamos tener muchos test unitarios ahí. Y aparte iba a ser consumido por varios canales, teníamos la aplicación web, mobile, teníamos
también BFF que estaban expuestos hacia Internet. Entonces esto venía como al pelo. Fue difícil al principio, pero cuando empezamos a ganar velocidad, estábamos muy convencidos de esto. En el caso de no éxito o cuando la pasamos mal, fue, por ejemplo, darle una navaja suiza a esta persona, ¿no? El caso particular es cuando teníamos que hacer en este caso o trabajar con una startup para hacer una aplicación web y mobile y un backend. Y era una startup, así que esto es lo que contaba Santi, ¿no? Lo necesitábamos para ayer. Y ahí no había tiempo para ponernos a pensar en cómo queríamos hacer el caso de uso o test de arquitectura o esto va en una base de datos y hay que segregarlo, ¿no? Era, dale, son 3 capas. Servicio, controller y el dominio, ya está. Y ahí sí, lo quisimos hacer con arquitectura hexagonal y nos pasó que la pasamos mal. ¿Sí? Entonces, como conclusiones o unos tips que quisiera dejar para que ustedes en sus equipos puedan decidir si tiene sentido o no. Primero, preguntarse si es complejo lo que voy a hacer. Si es complejo, hay que tener en cuenta los objetivos que estoy persiguiendo a largo y a corto plazo. Y también pensar en el equipo, ¿no? Si el equipo está dispuesto a afrontar esta curva de aprendizaje y tiene el know-how para poder hacerlo. Incluso si tu cliente está dispuesto a poder afrontarlo. Si es necesario, muchas veces lo que nos pasa es, che, me encanta trabajar con una arquitectura hexagonal y lo quiero meter en todos lados y hay veces que no encaja. Entonces hay que pensar si lo que estamos haciendo es algo que tiene que ser mantenido en el tiempo y probablemente tengas que sepas que esa va a ser la pieza de código o tu componente que va a quedar en el tiempo y no es algo que tenés que tirar ahora para probar una idea y después hacerlo de nuevo. Pasa mucho en el mundo startup. Y también tener en cuenta si vas a tener muchas dependencias externas, ¿no? Si eso es así, probablemente estés decidiendo el mismo camino. Y después es para cuándo lo necesitas. Si la respuesta es como la anterior, que es para ayer, probablemente no sea la mejor decisión. Conclusiones o memes que representan esto. El típico de la novia. Simplicidad y funcionalidad cuando elegís la moda antes que la necesidad y querer usar arquitectura hexagonal para todo. Otro que lo representa es el de Brain, que es hacer un cambio crudo directo. Si lo quiero agregar un caso de uso para poder estructurarlo mejor, después lo repienso para aplicar arquitectura hexagonal y que el proyecto sea en un proyecto simple y después solo reescribir el CRUD como microservicio hexagonal por si acaso lo necesito algún día. Y el último, ¿no? Que es Expectation versus Reality. Esto debería ser así, re simple, son hexagonales, puertos de entrada y de salida como dibujamos. Termina pasando esto después con un montón de developers. Como palabras finales y terminamos, quería dejar como esta reflexión que dice, si el proyecto tiene alta complejidad o muchas dependencias, si es probable que las dependencias externas cambien con frecuencia, y si el equipo tiene experiencia y tiempo para manejar la complejidad inicial, si todas las respuestas a esto fueron no, probablemente necesites un martillo y no una navaja suiza. La pregunta de Miguel tenía que ver con, o sea, estaba challengeando lo que decía, ¿no? De si en los equipos tenemos que ponernos a pensar si ahora es el momento correcto para poner una arquitectura hexagonal o alguien decide lo hacemos después, ¿cuándo ese es el mejor momento? Porque después ese después nunca viene. Es la deuda técnica que hablaba Santi antes. Exacto. A mí en lo particular lo que me gusta pensar es en el producto que tenemos que construir a futuro, ¿no? Y lo que termino haciendo me pasa mucho con los microservicios, por ejemplo, y creo que el caso de Santi era uno de ellos y creo que lo sufría. Empezamos a segregar muy rápidamente el dominio en muchos microservicios, bien delimitados. Pero después cuando tenés que agarrar y mostrar transacciones, por ejemplo, tenés que empezar a vincular el microservicio de transacciones con el microservicio de merchants y eso después tiene que ir al microservicio de impuestos, todo eso para traer un listado. Entonces termina siendo un problema tener que interactuar con todo eso y decís, che, no era tan mala idea lo del monolito. Pero lo que termina haciendo es agrupando algunas cosas y estoy dispuesto a pagar o sea, es como ese pequeño trade-off entre ahora prefiero agrupar, sabiendo que después voy a tener que correr un poco para separarlo, pero no está totalmente todo junto como para después sea algo inviable. Es un poco y un poco.
Me sumo yo a la respuesta. Sí, claro. Para mí es un trade-off. Si Maxi arrancó diciendo vas a hacer una startup y estás haciendo mucho descubrimiento, probablemente si te metes en eso te la vas a dar, porque a la larga vas a empezar a escupir microservicios por todo lado y después la indirección esa va a ser enorme. Y por otro lado el negocio no te lo va a pagar nunca. Entonces te conviene arrancar por algo que cuando la deuda técnica te duela la vas a poder pagar, pero vas a tener negocio. Por el otro, yendo a la del banco que decía Maxi, es un negocio que ya tenés bastante más cocinado, entonces ya sabés dónde te vas a encontrar. Y aparte, otra cosa que puede pasar es que vos sabés que empezás a hacer algo que sí o sí va a tener que evolucionar arranco haciendo interoperabilidad acá, pero sé que esto me lo tengo que llevar. Entonces el caso de uso va a ser lo mismo y te conviene hacer eso. Por ejemplo, un caso concreto y práctico para responderte, Miguel, es si yo ahora no pudiera hacer arquitectura hexagonal porque no vale la pena, mínimamente dejaría el dominio bien separado de todo el resto. Entonces sé que si el día de mañana tengo que tirar todo, con el dominio por lo menos me lo quedo. Sí, sí, no voy a seguir estirando. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, gracias.